Bueno, una vez que terminamos con nuestra primera parte del ejercicio que tiene que ver con aprender a manejar la pluma de Photoshop, vamos a utilizar el mismo archivo en el que estamos trabajando para ejercitar otra de las herramientas que en Photoshop nos permiten hacer muchas cosas. Para organizar nuestro archivo de trabajo vamos a crear otra carpetita arriba de la carpetita que se denomina pluma, que yo le he sacado el ojito para que no me esté molestando. A esa carpetita la vamos a denominar pincel, que es la herramienta que vamos a profundizar en este video tutorial. Cuando hablamos de la pluma, algo mencionamos sobre el pincel. Hemos hablado de que el pincel en primera instancia sirve para pintar, pero vamos a hablar ahora de algunas otras posibilidades que nos da la herramienta pincel, porque no es solamente una herramienta que nos permite pintar a modo de brocha o de pincel estrictamente, sino que nos permite hacer algunas cosas más. Esa primera imagen que nosotros habíamos elegido, que en mi caso es un limón, es la que nos va a marcar la temática de todas estas diferentes variantes que vamos a hacer. Cuando hablamos de la pluma, básicamente yo dibujé un limón. Ahora que hablamos de un pincel, vamos a ver qué logramos hacer con la herramienta pincel. Muy bien. Me paro en la carpetita que se denomina pincel y a continuación lo que voy a hacer va a ser crear una nueva capa para trabajar. Bien, una capa que en este momento está vacía. Sobre esa capa, lo primero que voy a hacer yo es explicarles un poquito más sobre la herramienta pincel y a continuación mostrarles algunas posibilidades que tenemos para trabajar con el pincel, como para que ustedes creen, de acuerdo a la temática que han elegido, en mi caso un limón, algún tipo de diseño que esté realizado íntegramente con pinceles. ¿Bien? Bueno, en primera instancia la herramienta pincel abre una barra de propiedades arriba. Bien, yo se los había comentado, en donde tenemos pinceles generales, pinceles secos, pinceles húmedos. Cuando hablamos de este tipo de pinceles generales, secos, húmedos, estamos hablando de un pincel al estilo estricto de la palabra, es decir que, por ejemplo, si yo elijo un pincel circular definido y ajusto las propiedades de tamaño y de dureza, fíjense por ejemplo que tengo un tamaño de 183, lo cual equivale a una brocha bastante gorda. Ese círculo me da más o menos el tamaño que va a tener mi trazo. Fíjense también que tengo la dureza abajo, que yo se los había comentado. Si le bajo la dureza, esto va a pintar de manera difuminada. Y una cosa muy importante que tienen que saber y que los puede llegar a volver locos es que cuando no ven ese circulito, es decir, que cuando la herramienta pincel la ven como una crucecita, el problema está en la tecla del teclado que se llama Caps Lock o mayúsculas, bloquear mayúsculas, la que está arriba del Shift generalmente. Bueno, esa tecla cuando está activada, es decir, cuando la computadora está activada para mayúsculas, nos muestra esa crucecita como el pincel, y es una macana porque uno ni se imagina qué tamaño va a empezar a pintar si es que no tiene el circulito. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es desbloquear, digamos, las mayúsculas para que me muestre el circulito y ahora sí podemos hablar. Muy bien, dijimos que tenemos varios pinceles que ya vienen predeterminados en Photoshop. Yo desconozco en la versión que ustedes tienen cuáles serán los pinceles que vienen determinados por Photoshop, pero seguramente van a tener un pincel definido, que es eso, y claramente van a tener un pincel más esfumado, etc. Muy bien, esos son algunos de los pinceles más básicos. Esto básicamente sirve para pintar, como habíamos explicado cuando hablamos de la pluma. Pero Photoshop también tiene pinceles que son de tipo efecto especial. ¿Qué quiere decir eso? Son pinceles que generan efectos. Por ejemplo, este se denomina salpicaduras, ¿bien? Y cuando yo pinto obtengo eso. Vamos a seguir explorando. Tengo este que yo creo que se los había mostrado en el tutorial anterior. Ven que genera como unos puntitos. Y así sucesivamente puedo llegar a tener, de acuerdo a la versión de Photoshop que ustedes tengan, diferentes estilos de pincel que me van a generar diferentes cosas. ¿Bien? Esto es súper interesante para trabajar porque me abre un montón de posibilidades, ya sea para generar texturas, efectos y demás, pero lo más interesante de todo es que ustedes pueden crear o descargar e instalar sus propios pinceles, y en muchos casos los pinceles son auténticamente imágenes que sirven a muchísimos propósitos en el diseño gráfico. Voy a borrar este hermoso arte surrealista que acabo de crear acá. Voy a crear una nueva capa, bien, y vamos a explorar qué podemos hacer con los pinceles además de pintar. Me voy a ir a internet y les voy a mostrar una primera página que se llama My Photoshop Brushes. Brushes es pinceles,
en inglés, que lamentablemente ha cambiado de formato, era bastante más simpática antes, pero bueno, sigue ofreciendo muchas posibilidades. En esta página hay un montón de recursos de Photoshop. Ese que dice, ese primer titulito Brushes, bien, si yo le hago clic, me abre toda la posibilidad de pinceles que tiene este sitio para regalarme, para que yo pueda diseñar cosas con Photoshop. Abajo, si se fijan, hay un cartel que dice Show More. Si yo le hago clic, me abre una banda más de pinceles y así puedo seguir indefinidamente abriendo esta ventana porque son miles los que hay. Por tal motivo, hay una especie de buscador acá que a mí me permite buscar por categoría. Nosotros ahora estamos hablando de brushes, bien, también hay patrones y formas. Formas son las que utilizamos en el ejercicio anterior, por ejemplo. Nosotros nos vamos a concentrar en los pinceles. Entonces, si de repente yo le pongo que quiero pinceles de frutas, todo tiene que ser en inglés, siempre en esta página, porque la página está toda configurada en inglés. Muy bien, abajo me va a mostrar qué tiene relacionado con frutas, que no es demasiado en este caso. Bien, la página. Yo había puesto algo como hojas. Vamos a poner brushes, ahí estamos, y me habían aparecido sí muchas más, fíjense, distintos estilos de hojas y demás, que yo puedo descargar, esto no sé qué tendrá que ver con hojas, pero bueno, puedo descargar diferentes estilos de hojas y cosas que quiera desde acá. Bueno, vamos a hacer una elección así arbitraria, vamos a elegir este, simplemente para descargarles, explicarles cómo descargan. Muy bien. Una vez que le hago clic, se me abre una previsualización y si ustedes se fijan abajito de esa previsualización, me aparecen todos los pinceles que vienen en este paquete. Es decir, que cuando yo me bajo un paquete de pinceles, no me bajo un solo pincel, sino que me bajo un montón de dibujitos que voy a poder utilizar como pincel. Para descargar, el botón es este que dice Download. Ahí les dice el peso del archivo, le hacemos clic y se me va a descargar, fíjense ustedes, si es Chrome, en la partecita de abajo de mi ventana. Bien. Esto ya lo saben hacer, vamos a ir a buscar la carpeta, vamos a descomprimir este archivo, lo vamos a extraer y una vez que yo entro, fíjense, me voy a encontrar con un archivito con extensión ABR. Esa extensión es la extensión que tiene Photoshop para pinceles. Una vez que yo obtengo esto, lo siguiente que voy a hacer es tomar ese archivito, arrastrarlo hasta Photoshop. Y lo mismo que hacíamos con las formas, no lo voy a soltar acá, lo voy a soltar de este lado, a donde están las ventanas, hago un clic, lo suelto y ya me quedó instalado el pincel. ¿Cómo voy a buscar mis pinceles nuevos? Voy a la herramienta pincel, abro la barra de propiedades, vamos a ir cerrando cosas porque si no es un lío bárbaro, ahí estamos, bien, y si ustedes se fijan acá, ya me apareció el nombre de la nueva carpetita, ¿sí? La nueva carpetita se llama Twin Brushes. Ahí está, la voy a abrir y acá tengo mis nuevos pinceles. Si ustedes se fijan, ahí al costadito está el iconito de cada uno de los pinceles y al lado hay una especie de trazo. Ahí vamos a explicar bien eso. Yo voy a seleccionar cuál. Primero voy a poner otro color porque yo me cansé el amarillo. Me voy a poner un verde. Ok, vamos a seleccionar cualquiera de esos pinceles para probar, supongamos este, opa que se me hizo un poco grande, le vamos a achicar el tamaño, bien, y acá tengo mi primer pincel, fíjense, si yo hago un clic sobre la hoja, simplemente se me hace una hojita, ¿sí? Y yo puedo ir haciendo, bueno, re lindo el bardo, así hojitas, si no, si yo hago clic y arrastro, esto realmente funciona como un pincel, tiene un determinado flujo y una determinada opacidad, con lo cual si hago clic y arrastro, genero esto. Bien, ese flujo, digamos, de hojitas que acabo de crear, que queda bastante espantoso, se edita desde una ventanita que se llama Ajustes de pincel y que ustedes, por supuesto, pueden abrir como todas las demás ventanas desde el menú Ventanas. Bien, entonces, vamos a los ajustes de pincel. Nosotros tenemos seleccionado este, por eso ya me aparecen todos los ajustes de pincel. Y si ustedes se fijan, acá abajo hay un parámetro, por ejemplo, que dice espaciado. Si yo ese espaciado lo empiezo a modificar, lo que voy a obtener es diferente trama o diferente flujo de ese pincel. Bien, hay otros parámetros como el tamaño, ¿sí? Que ustedes también pueden editar de acá, que después los invito a que cada uno se ponga a ver lo que puede hacer jugando con el pincel. La cuestión es que yo ahora cuando pinte, bien, voy a generar esto, ¿sí? De acuerdo a lo que he configurado. También tengo la
y como les decía, un montón de opciones acá para seleccionar, qué sé yo, vamos a seleccionar así como cualquier tipo de cosas. Bien, y todo esto va a hacer sutiles modificaciones en mi pincel. Lo importante aquí es que ustedes vean que al crear o al poder instalar este tipo de pinceles, yo ya puedo hacer cosas bastante interesantes, bien, y composiciones bastante interesantes. Muy bien. Esperen que me fui demasiado, yo quería ir hasta la carpetita. Tiqui, tiqui, tiqui. A ver, ¿dónde estamos? Ahí, bien. Muy bien. Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, otro pincel para que ustedes vean, sigan viendo posibilidades de esta cosa. Vamos a elegir este. Este es como una especie de coronita. Me va a venir bonito para mi diseño. Entonces voy a hacer una sola coronita de hojas. Y me voy a detener a explicarles otra cuestión que tiene que ver con la barra de propiedades que está ahí arriba. Los pinceles van a variar muchísimo en cosas como la intensidad. Por ejemplo, este que yo me descargué esta piola porque cuando yo dejo todo al 100% ahí arriba y hago un clic, se me hace una hojita bastante interesante, digamos, en cuanto a la nitidez. Pero les puede pasar que un pincel parezca mucho más suave. Es decir, que cuando ustedes hacen clic, esto aparezca apenitas como un color muy suavecito. En ese caso, una forma en que lo pueden resolver es quedarse quietos y hacen un clic, pero empiezan a hacer varios clics a continuación y esto cada vez se va a ir haciendo más intenso. Bien, entonces les va a quedar un color mucho más intenso que si lo hicieran una sola vez. Voy a volverme de nuevo para atrás y les voy a explicar los parámetros de opacidad y flujo. Opacidad, bueno, ya lo saben, si yo le bajo la opacidad, esto se va a hacer muchísimo más suavecito. Y el flujo tiene que ver con eso que les explicaba recién, de cómo van a ir apareciendo más cantidad o menos cantidad, o más intensidad y menos intensidad, ¿sí? Bueno, ahí lo que estoy haciendo es clic y arrastrar. Si yo a esto le bajo el flujo, bien, voy a tener, fíjense, como mucho más suavecito, como si le hubiera bajado la opacidad, pero en realidad lo que le bajé fue el flujo. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a venir para acá, bien, y fíjense ustedes que va variando de acuerdo a los parámetros que voy cambiando allá arriba. Muy bien. Vamos a dejar una coronita ahí. Está media suave. La vamos a hacer más fuerte. Listo. Y ahora fíjense ustedes que les voy a explicar otra alternativa porque si ustedes no encuentran su pincel de Photoshop en esta página, hay otras páginas en las cuales pueden buscar. No todos los pinceles de Photoshop son gratuitos. Nosotros vamos a tratar siempre de manejarnos con recursos que sean gratis. Entonces, supongamos que yo quiero los frutitos, bien, es decir, quiero el fruto del limón. Me harté de buscarlo acá no hay ningún frutito de limón que me sirva. Entonces lo que hice fue ir a Google y a Google le puse arriba Lemon, que es el objeto que quiero, Photoshop Brush, bien, y lo que me devolvió en la búsqueda Google es esto, de los cuales algunos son pinceles y otros no, eso lo tienen que ir investigando, y me encontré este. Bien, este sí es un pincel, está en una página que se llama Inkbrush, que es gratuita también, que si quieren la pueden registrar como alternativa. Y acá me aparecen estos pincelitos. Entonces yo puedo hacer Download this brush, se me va a bajar ahí abajo, fíjense que ya no se me descarga un paquete, sino que se me descarga, quiero decir un archivo comprimido, sino que se me descarga solamente ya listo para instalar. Me voy a ir a buscarlo, lo voy a agarrar, lo voy a arrastrar, me lo llevo a Photoshop, lo suelto y ya están instalados estos pinceles. Vamos a ir a buscarlos, vamos a cerrar esta primera ventana y acá tengo estos otros pinceles. ¿Qué son estos pinceles? Bueno, fíjense, por ejemplo, ahí tengo un limoncito, otro limoncito, el limoncito, no, ese no es un limoncito, una florcita, unas hojitas, ¿bien? Entonces, a través de la instalación de sucesivos pinceles, vamos a cambiar el color de vuelta, ustedes pueden ir creando, ¿sí?, diferentes motivos, diferentes dibujitos. Yo no estoy acá haciendo nada demasiado creativo, básicamente solamente les estoy mostrando cómo funciona la herramienta. Bien, ahí ven, tenemos otro limoncito y así sucesivamente pueden crear una composición toda basada en pinceles. Bien, bueno, esta sería una de las alternativas del pincel, que es descargar e instalar pinceles. Pero nosotros no nos vamos a quedar ahí, sino que también les voy a explicar cómo crear sus propios pinceles. Bien, para crear sus propios pinceles ustedes tienen que arrancar de una imagen. Yo, por ejemplo, arranqué de esta. Esta imagen yo me la descargué,
ya la tengo acá abierta. Y lo que hice a continuación fue sacarle el fondo, ¿bien? Para tenerla en transparente. Si yo voy a crear un pincel para este archivo, recuerden que este archivo tenía 800 por 800, tengo que pensar en un pincel que sea más o menos de un tamaño que me permita trabajar sobre este archivo. Entonces lo que voy a hacer es ir a crear un nuevo archivo para tener una noción. A este archivo le voy a poner, por ejemplo, 200 por 200 píxeles. Voy a mantener la resolución del archivo anterior, le voy a dar a crear y se me va a crear este archivito. Tengo que agarrar el pincel, ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a venir acá. Voy a elegir la imagen que yo quiera, ¿sí? Supongamos que me gusta este limón que tiene la hojita. Lo voy a seleccionar, lo estoy seleccionando con el lazo poligonal para hacer una selección media a lo torpe, pero que me sirva. Ahora lo que voy a hacer es llevarme este limón que seleccioné al otro archivito que acabo de crear. Ahí estoy. Bien, lo voy a ubicar, lo voy a achicar. Upa, pensé que apreté algo que no debía. Ahí está. Lo achico. Si quiero lo puedo rotar, ¿sí? Bueno, y una vez que lo tengo listo, ¿sí? Supongamos que este va a ser mi pincel. No necesariamente tiene que ser una sola cosa, sino que, por ejemplo, yo me podría traer este otro medio limón. Ahí vamos. Vamos a pasarlo al otro archivo. Vamos a dejar este por acá para que no... Uy, hice lío. Para que no nos moleste. Ahí estamos. A este limón que me acabo de pasar también lo voy a achicar. Anda el conipo, mi Photoshop, no sé por qué se mueve así. Bueno, no importa. Supongamos que hacemos esto. Y una vez que yo tengo más o menos definido este valor de pincel, lo que voy a hacer a continuación, presten atención, es primero sacar el ojito de la capa fondo, a menos que yo quiero un pincel que pinte con fondo. Yo no quiero un pincel que pinte con fondo, yo quiero un pincel transparente para que luego en este lienzo, supongamos que nosotros no tuviésemos una capa blanca, que la tuviésemos de algún color, le vamos a poner verde. Estoy muy natural hoy. Bien, ahora yo quiero que cuando pinte mi pincel con este motivo que yo voy a crear, quiero que el fondo siga siendo verde. Bien, entonces le voy a sacar el ojito a la capa fondo. Una vez que tengo mi pincel ya preparado, voy a ir a edición, a la opción que se llama definir valor de pincel. Bien, ahí le voy a poner a mi pincel el nombre que yo quiera. ¿Ven? Yo le voy a poner algo súper creativo. Ok. Y ya tengo definido mi pincel. Cuando yo ahora me vaya a este... Qué feo verde que le puse, por Dios. Bueno, no importa. Upa. Spoiler. Ahí está. Bien. Voy a ir a pincel. Voy a ir acá arriba. Voy a cerrar este. Y fíjense que acá ya me aparece mi pincel limones. Bien. Mi pincel limones lo voy a agrandar. Bien, ahí está. Y ahora yo voy a elegir otro color de contraste. Ahí estamos en el horno, pues si le pongo amarillo no se va a notar. Le vamos a poner un naranja, parece una naranja, no importa. Cuando yo haga clic, fíjense, se me puso mi pincel. Pero lo que está sucediendo es lo que les contaba antes, que mi pincel aparece como muy suavecito. Este verde me da fobia visual. Espérense, vamos a arreglar esto urgentemente porque así no se puede. Vamos a dejar el fondo blanco para poder trabajar con comodidad. Ahí estamos. Me voy a volver acá. Muy bien. Vamos de nuevo. Pincel. Tengo arriba ya mi pincel creado. Le voy a poner ahora sí el color que yo quiera. Le voy a poner un amarillito para que se vea bien lo que quiero decir. Cuando yo hago clic, así se me graba mi pincel. Se ve como muy suavecito. Si yo me voy a las herramientas del pincel y por ejemplo en lugar de suavizar le pongo concentrar, cuando haga clic va a quedar bastante más intenso. Y si yo todavía lo quiero más intenso mi pincel, uso la técnica que les expliqué antes, hago clic y sin mover el mouse hago otro clic y hago otro clic y hago otro clic y mi pincel va a quedar mucho más intenso. Bien, ¿qué me permitiría esto? Me permitiría crear composiciones en donde yo podría jugar con estos valores de pincel. Le vamos a achicar el tamaño, por ejemplo. A ver cómo va despaciado. Tiene un espaciado como muy loco. Vamos a hacer así.
Y por ejemplo, yo podría crear un contornito todo de limoncitos en mi lienzo. Bien. O podría, qué sé yo, hacer lo que ustedes quieran. Una línea de limoncitos al costado. O vamos a agregarle más tamaño. Vamos a concentrar el espaciado. Vamos a ponerle pincel doble. Y ven, se van creando diferentes efectos con mis pinceles. Bueno, esas serían algunas de las opciones con la herramienta pincel. ¿Qué les pido? Les pido que en la carpeta de pincel ustedes creen las capas necesarias y creen un diseñito, ¿sí? Utilizando los pinceles, ya sean descargados, ya sean creados por ustedes, ¿bien? Y que vayan, ¿sí?, creando un pequeño diseño. Esto está horrible, no estoy inspirada para diseñar, pero bueno. Vayan creando un diseño que ustedes inventen, todo a través de la herramienta pincel. Y respetando la temática, es decir, no me pongan un limón y un Power Ranger. No, elijamos un tema y veamos qué podemos hacer con la pluma y qué podemos hacer con el pincel. ¿Bien? Una vez que hayamos experimentado con la herramienta pincel, le vamos a sacar el ojito y vamos a crear una tercera carpetita. Ya la vamos a dejar creada, que se va a llamar motivo. Y esa va a ser la tercera y última herramienta que vamos a aprender en este pequeño ejercicio, que como les decía, si bien tiene un grado de creatividad, es más que nada para que aprendamos a usar esas tres herramientas en vistas del próximo ejercicio que sí vamos a hacer, que va a ser muy copado y muy interesante, pero que necesito que manejen a la perfección estas tres herramientas.